Pareciera que de alguna forma el cristianismo no termina de funcionar. Conocemos a esas personas y lo que decimos o lo que vemos es que los cristianos de alguna forma resisten mucho al Dios en quien dicen creer. De alguna manera los cristianos estamos constantemente resistiendo lo que decimos creer. Y si no, mírenlo de esta forma. Muchos de nosotros lo podemos estar haciendo ahora mismo. Dios nos dice que perdonemos, pero no lo puedo hacer. Dios nos deja ver con claridad que esa relación de esta forma y de esta otra forma está mal. Que como manejo mis ingresos no es como debo manejarlo. Que mi generosidad no es la que debe ser. Y sin embargo, los cristianos seguimos pensando que está bien que lo resistamos, aunque es el Dios en quien confiamos. Mi conciencia me dice que no lo haga, mi corazón me dice que no está bien, las escrituras me dicen con claridad que no es lo que debo hacer. Sin embargo, sigo haciéndolo y sigo pensando en decir lo que debo hacer, pero no hacer lo que digo. Y eso en el mundo se llama hipocresía. Ahora, si usted es esas personas que nos critica o nos criticaba o se critica a usted mismo por eso, le ruego que empiece pensando y tenernos un poco de misericordia, ya que es muy difícil, muy difícil creer en un Dios al que no hemos visto. Es muy difícil rendirle nuestra vida a un Dios con el que solamente nos relacionamos por escritos antiguos. A un Dios que le habla a mi conciencia, pero que es muy difícil para mí escribirle un cheque en blanco y rendirme por completo a un Dios al que nunca he visto. Y si usted es creyente y me está escuchando y usted entiende con claridad que esa es nuestra lucha constante. Eso es lo que para nosotros es una lucha de todo momento. Y aunque tú no seas cristiano, entiendes que esto es una batalla de todos los días. En esta Semana Santa nos vamos a dedicar a estudiar la vida de tres personajes. Tres personajes que tenían su agenda propia, tres personajes que creían que de alguna manera estaban viviendo una vida cuando menos religiosa, y que sin embargo todo su entorno cambió el momento que se encontraron con Jesús. Y los vamos a estudiar porque nos va a quedar claro que hay un poco de ellos en cada uno de todos nosotros. Es interesante que las historias de ellos van a dejarnos ver lo inútil que es enfrentarnos a Dios. Lo inútil que es pensar que podemos resistirlo. Y vamos a ver en la vida de ellos cómo nosotros tenemos que aprender también a dejar de resistir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque finalmente vivimos para su gloria y no para la nuestra. Hoy vamos a estudiar al primero de ellos, un señor llamado Caifás. Sumo sacerdote desde los años 18 a 36 después de Cristo. Un hombre que era muy influyente en el mundo judío. Era el sumo sacerdote. Era la conexión entre el poder religioso judío y el poder político de Roma. Era un hombre que conversaba con Poncio Pilato y le pedía cosas a Poncio Pilato para su pueblo. Y era el hombre responsable de mantener la paz. Era un hombre que no le faltaba influencia política. De hecho, ya tenía él y su familia como 40 años en el poder religioso. Su suegro había sido sumo sacerdote, sus cuñados habían sido sumos sacerdotes. Y manejaban todo el movimiento económico del templo, no solamente el religioso. Usted se acuerda probablemente
que Jesús, en un momento de ira, de molestia, agarró y botó unas mesas de unos cambistas y de unas personas que hacían sacrificio en el templo. ¿Se acuerdan? Pues bueno, esos eran negocios de Caifás y su familia, quienes cobraban por tener las mesas. De manera que ellos ganaban un montón de dinero, y cuando Jesús vira todas estas mesas, lo que está enfrentándose al poder religioso de la época, que controlaban todo. ¿Cuánta plata no tenía esta gente? Que incluso si usted era judío devoto y no vivía en Jerusalén, una vez al año usted tenía que pagar lo que se llamaba un impuesto al templo. Y era tal la cantidad que salía de las provincias romanas hacia Jerusalén en la época que había que pagar el impuesto, tanto el oro, tanto la plata que se movía, que gobernadores romanos hicieron la petición de que se prohíba coger ese impuesto, porque lo que enriquecían a Jerusalén y empobrecían a sus provincias era demasiado. Ese era Caifás, un hombre con un poder político y financiero que dominaba casi 30 hectáreas de algo que se llamaba el Templo de Salomón, una extraordinaria influencia, y todo iba bien para él. Hasta que en un momento de su vida se encontró con un carpintero galileo que se había hecho rabino, y en ese cruce de la vida se cruza con a quien nosotros llamamos Jesús. Que por si acaso no es Jesús y apellido Cristo. Si tuviera un apellido sería, no sé, Josefo, porque su papá era José, no tengo idea. Cristo es el título, ¿no? Cuando usted se pega, con su papá se pegó con el martillo, el Cristo, no, sí, que no dijo otra cosa peor, no está hablando de una persona, es un título, lo que llamamos nosotros, o lo que se le dice a Jesús como el Cristo. ¿Cuál era el problema que tenía Caifás con Jesús? El primer problema que Caifás tenía era que a Jesús lo seguían multitudes. Y en ese tiempo, cuando usted lo seguían multitudes, era señal de problemas. ¿Por qué? Porque con las multitudes se podía empezar una rebelión. Con las multitudes usted tenía influencia. Con multitudes que lo seguían usted podía iniciar algo que dañara el status quo. Status quo que Caifás no podía permitir que se cambiara. De manera que Caifás tiene que comparar su popularidad con este rabino galileo y no tiene por dónde empezar. ¿Usted se acuerda cuánta gente seguía a Jesús? Para darle una idea, se recuerda cuando multiplicó los panes, ¿no? ¿Cuántas personas le dieron de comer? Y solamente eran hombres, sin su familia, sin contar niños. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Multitudes enteras seguían a Jesús. Y eso era un poder que era peligroso para la gente, ya sea el Imperio Romano o aquellos que lo servían. El segundo problema que tenía Caifás es que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Cuando Jesús decía algo, la gente le creía. Cuando Jesús decía algo, la gente decía, ¡wow! ¡Qué enseñanza! ¡Wow! ¡Qué increíble! Y esa autoridad empezó a hacer que la gente simple y llanamente creyera todo lo que él decía. ¿Qué hicieron los fariseos? Empezar a mandar gente. La estrategia fue, mandemos gente para hacer quedar mal a Jesús, para que las multitudes lo dejen de seguir. ¿Cómo le fue con esa estrategia? Un poquito mal. Porque Jesús cada vez y cuando los hacía quedar mal, y los hacía quedar mal, y los hacía quedar mal. Y la gente decía, ¡yeah, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¿No? Y su popularidad solo aumentaba, y aumentaba, y aumentaba. Tercer problema que tenía Caifás con Jesús es que Jesús empezó a darle al
gobierno religioso con todo. Si usted leyera solamente el capítulo 23 de la Biblia en el libro de Mateo, usted encontrará que en todo ese capítulo Jesús solo se pasa diciéndole horrores a los líderes religiosos del momento. Cosas como esta, por ejemplo. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Cosa que usted probablemente no permitiría que sus hijos digan. Entonces tenemos 3 problemas con este carpintero hecho rabino. Primer problema, lo siguen multitudes. Segundo problema, habla con autoridad. Tercer problema, se pasa criticando todo lo que Caifás y su gente significan y hacen. Cuando Caifás se cruza en su vida con Jesús, no es fácil para él. Este hombre critica cómo estamos manejando la religión dada por Dios a Moisés. Este hombre simple y sencillamente es una amenaza y hay que hacer algo al respecto. Jesús entonces amenaza a todos aquellos religiosos que estaban encargados de defender las creencias judías. Y esta tensión crece y crece. Si usted leyera Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces se daría cuenta, cuando uno lee la Biblia se da cuenta de cómo crece la tensión y crece la tensión hasta que llega al clímax, al momento en que ya el enfrentamiento es demasiado grande para evitarlo. Sorprendentemente, lo que lleva al desenlace final en esta historia, en este enfrentamiento, no es algo que Jesús dice, es algo que Jesús hace. Y usted y yo tendríamos que convenir que cuando Jesús hace esto, la gente debería seguirlo y no criticarlo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Camino a Jerusalén, pasa por una aldea llamada Betania. Y en Betania hay un ser humano fallecido, amigo de Jesús. Ya está hasta enterrado. Y Jesús lo resucita. Y su popularidad crece por las nubes. Y es demasiado ya para aquellos judíos que creían que debían mantener lo que tenían a costa de cualquier cosa. Ahí empieza entonces a verse con claridad que la estrategia está fallando. Y entonces usted encuentra frases como esta. La gente que había estado con Jesús, cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro, lo resucitó de entre los muertos, seguido difundiendo la noticia. Ahora mire usted, la gente, otras versiones dicen la multitud. La gente lo seguía a este hombre que cada día era más popular. Cada día tenía más gente siguiéndolo. Y cuando Él resucita a Lázaro, su popularidad era mayor en las encuestas que ninguna otra. Ya nadie dudaba. No hay que hablar de encuestas aquí mejor, ¿no? Ya nadie dudaba. Estuve fuera, así que no estoy claro cómo es la cosa. Ya nadie dudaba que Jesús era un enviado del Señor. La estrategia de ellos está fallando. Empiezan a preguntarse qué hacer. Y entonces esto es lo que sucede, verso 18. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Encima de todo, más gente y más gente y más gente. Y en el verso 19 dice, por eso los fariseos comentaban entre sí. Como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Mira cómo lo sigue todo el mundo. Oye, se reunieron y dijeron, oye, tenemos un problema. Esta estrategia de hacer quedar mal a Jesús no está funcionando. Cada día más y más gente lo sigue.
Cada día más y más gente anda con él. Cada día su popularidad crece. Nuestra estrategia no está funcionando. Ya no lo sigue poca gente, ahora lo sigue todo el mundo. La amenaza entonces se convierte en algo real. La fama de Jesús se expande. Los fariseos están sin respuesta y ya no saben qué hacer. Ahora, tiene que quedarnos claro, y espero que esto sea una aclaración necesaria. Y cuando usted lee la Biblia y lee este tipo de cosas, usted dice, bueno, ¿y cómo sabía Juan? O debería preguntarse por lo menos, ¿cómo sabía Juan que los fariseos dijeron esto si no estaba con ellos? Hay un escritor llamado Lucas que decía que él había investigado perfectamente todos los acontecimientos. Y cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, usted se dará cuenta que muchos fariseos y maestros de la ley se convirtieron después de que Cristo resucitó. Y ellos contaron lo que estaban haciendo. Años después, Juan escribe su evangelio y recuerda todo lo que estos hombres comentaron. Oye, Juan, tú sabes que cuando Jesús estaba vivo, no sabíamos ya qué hacer con este hombre. ¿Y sabes qué? Ya no sabíamos qué planificar y qué hacer. Y entonces a él le van diciendo todas las conversaciones que van teniendo. Mira lo que hicimos. Mira lo que hicimos y nada funcionaba. Asimismo, Juan nos recuerda otra conversación. Nos habla de otra conversación que se dio entre los judíos. Y es esta en Mateo 11. Dice, entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué era el consejo? El consejo era lo que se llama el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Una especie de congreso actual, donde estaban tres grupos principales que se odiaban entre ellos, pero que cuando había una amenaza mayor, se reunían para ver qué hacían. Estaban, por ejemplo, fariseos y saduceos, que unos creían en la resurrección y otros no. Estaban los maestros de la ley. Estaba todo el grupo de gente religiosa que ven en Jesús una amenaza. La gran amenaza de Jesús lleva a la gente a reunirse. Y es el verso 48 el que nos dice, ¿qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Ahora, si usted lo examina un poquito, si un hombre está haciendo muchas señales religiosas, incluyendo resucitar a un hombre muerto, ¿cuál sería la respuesta a qué vamos a hacer? No debería ser, vamos a seguirlo. No debería ser, para donde va voy, lo que diga hago. Porque si una persona puede resucitar a otro de los muertos, entonces no hay nada que preguntarnos. Y en lo profundo de su corazón, estas personas sabían que Cristo venía de Dios. Pero el problema, como a veces lo es también para nosotros, es que tenían mucho que perder. Seguir a Jesús dictaminaba que probablemente perderían su autoridad, que probablemente perderían su influencia, que probablemente perderían su dinero. Seguir a Jesús resultaba en perder algo. Y a veces nosotros nos tenemos que enfrentar con eso mismo. Porque siempre seguir a Jesús significa perder algo. Seguir a Jesús les iba a costar demasiado. Y por eso es, por ejemplo, que los varones nos negamos mucho a este asunto de la religión. ¿Cómo lo sé? Bueno, yo les he contado, ¿no? Yo antes de ser predicador fui hombre, ¿no? Yo sé que a veces la gente piensa que no, que uno nació predicador, pero no. Y a mí me daba exactamente las mismas cosas que le dan a usted. Ir a la iglesia. Cuando yo debería estar leyendo mi periódico, tomando mi café y viendo el fútbol. Hoy día, que es día de clásico, tengo que ir a la iglesia. Y bueno, fuera que parar ahí, ¿no? Porque ya en la iglesia ya convencieron a mis hijos
con una cosa terrible que se llama Juanza, ¿no? Y ahora a mi mujer también le gusta ir, ¿no? Y ahora tengo que ir yo. Y bueno, fuera que tengo que ir. Y una vez que vaya, van a querer mi plata. Y bueno, fuera que terminara, van a querer que sirva. Y después, quién sabe qué pasa, ya no voy a tener libertad. Créame, yo lo sé. Yo estuve ahí. Y si usted es soltero, es peor. Probablemente si es soltera, tal vez es peor. Porque eso significa que tengo que salir solo con creyentes. Y los creyentes están medio feos, pues. Créame, ser soltero y cristiano en esta época es terrible. Debe ser la cosa más difícil que hay. Pero definitivamente Jesús nos muestra que nosotros para seguirlo vamos a tener un costo. Va a haber un costo. Así que, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Él? Resucitó un muerto. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando es demasiado, aparece nuestro hombre de hoy, Caifás. Y dice lo siguiente. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. Oye, ustedes se están ahogando en un vaso de agua. Usted creyera que lo siguiente que va a decir es: lo que tenemos que hacer es seguir a Jesús. Pero no. Sorprendentemente no es eso lo que dice, sino que dice lo siguiente: no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y que no perezca toda la nación. O sea, ustedes, hombres de influencia, ustedes, hombres que tienen que mantener el status quo porque es importante, nosotros no podemos perder nuestras prebendas, porque nuestras prebendas nos las dio Dios. Y que nos quede claro, los hombres tenemos una facilidad, digámoslo así mejor, para racionalizar nuestra maldad cuando queremos preservar algo. Y podemos justificar cualquier cosa, porque me lo merezco, o porque Dios me lo dio, o por lo que fuere. Y Caifás hace exactamente eso. ¿Por qué se ahoga en un vaso de agua? ¿Qué queremos? ¿Que toda la nación perezca? Porque si este hombre entra en una rebelión, Roma viene y nos ataca, nos mata a todos. No, pues. Lo más sencillo es que matemos a uno. Sorprende, eso sí, que aquel que está diciendo esto es el hombre que tenía la más antigua copia de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, en donde hay un versículo que dice: no matarás. Pero es tanta la posibilidad de él de racionalizar lo que quiere, que no tienen problema en decir: hey, uno menos, resuelto nuestro problema. Y continúa diciendo lo siguiente: pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote este año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. ¿Qué hace ahorita Juan? Juan, que mira hacia atrás, que está escribiendo años después de lo sucedido, dice: este hombre ni cuenta se dio que lo que estaba haciendo era predecir lo que iba a suceder. Un hombre murió no para que se salve toda la nación, sino inclusive naciones que no estaban ahí. Y sí, efectivamente, se cumplió lo que Caifás predijo, no como él lo creía que iba a suceder, pero es lo que terminó pasando. Y sigue Juan y dice: no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para agregarlos y unificarlos. Y el verso 53 dice: así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. No tuvieron problema. Hombres religiosos, hombres dedicados a Dios, pero hombres que tenían una cultura que mantener y que no estaban dispuestos a perder sus prebendas, no importaba lo que Cristo hiciera. Hombres que tenían
y seguían una ley estricta que incluía no matar. No tuvieron problema en hacerle caso a Caifás y decidir eliminar a Jesús. Tuvieron un problema, eso sí. Porque cuando Juan reflexiona sobre las cosas que están sucediendo, nos dice antes que ya Jesús les había ganado. Ellos creyeron que podían tomar la vida de Jesús. Pero versos atrás, Juan nos dice en Juan 10 que Jesús dijo lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Llegaron tarde. Ya Jesús había decidido que Él ponía su vida. Y la autoridad que estos judíos creían que tenían, no la tenían. Todo lo hizo Jesús. A mí me sorprende cómo los seres humanos podemos ser tan niños, ¿no? Nuestros hijos, a los que tienen 11, 12 años, nos dicen que van a conquistar el mundo y que van a hacer esto y que van a hacer el otro. Y usted pues, se ríe porque tienen 10, 11, 9, qué sé yo. ¿Usted se da cuenta cuántas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios? Nosotros tenemos nuestros planes y le decimos: Dios, estos son mis planes. Tienes dos posibilidades. O me dice que si estos planes o hazte a un lado. Y Dios debe estar arriba diciendo: ¿y este? ¿Qué hace este? Como nosotros nos reímos del niño de 8, 9, 10 años diciendo cosas que no van a poder conseguir. Ahora, Caifás tiene un problema. Y es un problema que tiene que resolver. Porque no es tan fácil matar a Jesús. Porque los romanos, que eran los únicos que podían matarlo, no iban a matar a Jesús por una infracción a una ley judía. Solo lo harían si infringe una ley romana. De manera que Caifás se inventa el cargo de sedición. Y cuando Jesús va a juicio, la única pregunta que le hace es: ¿eres tú rey? Porque ese era el cargo con el que podía lograr que Pilato estuviera de acuerdo en matarlo. Obviamente Jesús pareciera que le facilita la vida, porque él dice: yo soy rey. Lo crucifican, problema terminado. ¡Ja! Caifás se salió con la suya. Un hombre murió, ya nadie lo sigue, ya no tiene autoridad, ya no tiene influencia, ya no está aquí para criticarnos. Podemos seguir nuestra vida como siempre. Pero el primer día de la semana, Caifás oye una gran conmoción afuera. Unos guardias romanos tocan a su puerta desesperados, diciéndole que unos ángeles se habían llevado a Jesús. Caifás opera rápidamente, les da plata para que no lo repitan. Pero no solo ese es el problema. Una piedra que el esfuerzo combinado de 3 mujeres no iba a poder mover está movida. La guardia romana ha salido corriendo. El cuerpo no está ahí. El cuerpo no está ahí. Y ahora Jesús se convierte en un problema para Caifás, más en su muerte que en su vida. Poco a poco, no solamente termina en que el cuerpo no está, a los pocos días se oyen rumores de que Jesús aparece. Y por 40 días Jesús está con sus seguidores. Y mal de los males, peor problema cada vez. A los pocos días los discípulos de Jesús deciden salir a hablarle a la gente y decirle: Él era el Mesías, ustedes lo mataron, arrepiéntanse. Y empiezan a conseguir más seguidores que lo que tenía Jesús en vida. Y Jesús se convierte en un problema mayor en su muerte que lo que era en su vida. Multitudes
2.000 la primera vez, 3.000 la segunda vez. Empiezan a seguir a Jesús. Ya no a Él, sino a su memoria. Ya no a Él, sino a su resurrección. Años pasan. Y Caifás termina su sumo sacerdocio. El templo ya no existe más. Y como todo el que trata de enfrentarse a Dios, pasan a ser una nota en la vida de Jesús. Solo se los recuerda por lo que hicieron en contra de Jesús. Ya no están, ya no viven. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, tiene que ver porque ¿sabes qué? Hay un pequeño Caifás en todos nosotros. Un pequeño Caifás que dice, protege a cualquier costo. Protege tu reputación. Protege esa relación que sabes que no debes tener. Protege ese pecado. Protege tu dinero. Protege lo que tengas que proteger a cualquier costo. No importa cómo lo obtuviste. Obtén lo que tengas que obtener sin importar cómo. Lo que sea que está en el centro de tu vida hoy, ese es tu Dios. Puede ser una posición, aunque tengas que mentir para lograrla, aunque tengas que hacer trampa. Cualquier cosa que ha reemplazado a Dios es ahora tu Dios. ¿Y sabes qué? Eso está perdiendo valor aún mientras lo estás defendiendo. Cada cosa por la que estás peleando, cada cosa que has decidido que sea el centro de tu vida, pierde valor todo el tiempo. Tanto es así que tus más grandes arrepentimientos son por hacer cosas que ya hoy no están contigo. Esas cosas a las que te aferraste, o personas a las que te aferraste, porque pensaste que no podías vivir sin eso, hoy no son más que una mala historia que contar. Una historia de dolor. Una historia que quisieras no tener que repetir. Y eso pasa, como le pasó a Caifás, simplemente porque los dioses pequeños siempre decepcionan. La presión de mantener esos dioses siempre te hará llegar a cosas que son autodestructivas, a comportamientos autodestructivos. Porque los pequeños dioses siempre decepcionan, prometen grandes cosas. Y como Caifás, tú podrás racionalizar el asesinato, la injusticia, el robo, el adulterio. ¿Por qué? Porque simple y llanamente crees que de alguna manera ese Dios al que estás siguiendo te va a pagar bien. No terminamos de entender que los dioses pequeños siempre desaparecen. Algún momento no van a estar con nosotros. Algún momento se habrán ido. Yo entiendo, créeme, lo entiendo. ¿Por qué los creyentes tenemos problemas para seguir a un Dios al que no vemos? No es sencillo. No es sencillo. Porque cuando seguimos a Cristo algo nos va a costar. Seguir a Cristo me va a costar algo siempre. Siempre me va a costar. Me va a costar el terminar esa relación que no debo continuar. Me va a costar dejar de hacer cosas que no debo hacer. Me va a costar. Me va a costar renunciar incluso a cosas legales y buenas que ahora ya no puedo hacer. O que reemplazo por hacer cosas para mi Señor. Siempre te va a costar. Pero, si Dios te va a costar algo siempre, decirle que no te costará más.
incluyendo lo que pusiste en lugar de Dios. Incluso lo que has puesto hoy en lugar de Dios lo terminarás perdiendo, porque los dioses pequeños siempre decepcionan. Entonces déjame hacerte una pregunta al ir cerrando. ¿Qué has puesto en el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que es tan importante que estás dispuesto a dejar a Dios, pero no a dejar eso? ¿Qué es lo que eventualmente destruirá tu relación con Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo que no estás dispuesto a dejar? Porque finalmente, si decirle que sí a Dios te va a costar algo siempre, pero decirle que no te va a costar más. Y después de un año, de 3, de 5, eso que hoy estás protegiendo con tanto vigor pasará a ser uno de tus más grandes arrepentimientos. Porque los pequeños dioses siempre decepcionan y siempre se terminan. Yo quiero que tú y yo hoy día aprendamos de Caifás. Un hombre religioso como tú y yo. Un hombre que creía en Dios como tú y yo. Pero un hombre que cuando tuvo que enfrentarse a renunciar a sí mismo para seguir a Jesús, simple y llanamente no lo pudo hacer. Porque el Dios al que servía en ese momento era demasiado grande en su vida. No solo que aprendamos de Caifás, sino que hagamos las cosas diferentes. Y que hoy empecemos a decirle a eso que es el centro de mi vida: Diosito, ya no te puedo servir más. Porque Jesús resucitó un hombre y después resucitó Él. Y solo puedo seguirlo y servirlo a Él. Y seguirlo a Él me va a costar algo. Pero seguirte a ti me va a destruir. Y mientras escuchamos esta canción, y antes de que oremos y despidamos esta noche, quiero que te preguntes. Quiero que le preguntes a Dios: Señor, ¿qué hay en el centro de mi vida que no eres tú? Porque no quiero ser Caifás. Quiero seguirte a ti. No importa lo que cueste. Porque sé que eres lo único que vale la pena. ¿Qué tal si mientras oímos esto, usted reflexiona unos momentos, así como Caifás está poniendo algo en el centro que no vale la pena? Sí. Toda enfermedad tú llevaste al morir, y por mí sufriste en silencio mi dolor, por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga salvo soy fruto de tu aflicción, Mesías Salvador. Hoy te rindo adoración, pusiste tu vida, expiación por la
Mesías, varón de dolores, fuiste despreciado, todo quebranto experimentado, como un cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy, fruto de tu aflicción, Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo, mi Rey, glorioso Mesías. Incline su rostro y dígale al Señor, dígale: Padre, hoy me he dado cuenta de lo que he puesto en el centro de mi vida. Me doy cuenta que, como Caifás, he sido una persona religiosa, pero no un seguidor tuyo. Y te pido que hoy arranques de mi vida eso que hasta hoy ha sido mi centro, y te pongas tú, no la religión, no la iglesia, sino tú. Ponte en el centro de mi corazón, y que de ahora en adelante yo no sirva a esos dioses pequeños, sino solo al único Dios, el Dios que resucitó gente, que resucitó Él. Permítenos, Señor, encontrar el camino hacia solo servir al único Dios y Rey, de quien hoy celebramos o empezamos a celebrar los días más gloriosos, que parecieron los días más terribles, pero que son la razón por la que semana a semana nos reunimos. Que vivamos para ti, Señor. Que cada uno de nosotros solo diga hoy: solo a ti, Señor, te sirvo. Solo para ti vivo. Y solo contigo quiero andar. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Nos vemos mañana a 11 de la mañana para seguir festejando a nuestro Señor Jesús, hablando del segundo villano de la Pascua.